Hermanos, buenas noches. Desde Tarma los saludamos quienes integramos el Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Lo hacemos con mucha alegría esta noche porque vamos a compartir con ustedes el contenido de un texto muy interesante, muy bueno y muy necesario. Me refiero a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio, cuyo autor es el Papa Francisco, actualmente en servicio. ¿Por qué exhortación apostólica? Porque es una motivación para hacer algo mejor. Mejores cristianos, mejores seres humanos, desde luego, mejores personas. ¿Y por qué la alegría del Evangelio? Porque el que conoce a Cristo no está triste jamás. Cuando salimos de cursillo se nos ve muy alegres. También al salir de una asamblea nacional, una asamblea regional, un cursillo de cursillos, de una ultrella o de una reunión de grupo, salimos muy alegres y esta alegría es necesario que la podamos compartir. Ahora vamos a leer un texto bíblico que está en Primera de Corintios 9:16, que nos dice: anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Este texto fue escrito por San Pablo, dirigiéndose a los corintios, y es considerado uno de los más fascinantes que han salido de los labios del apóstol. Seguramente ya lo leímos. Observamos ahora la estructura de la exhortación y vemos que está compuesta de 5 capítulos. El primero, la transformación misionera de la Iglesia. El segundo, en la crisis del compromiso comunitario. El tercero, el anuncio del Evangelio. El cuarto, la dimensión social de la evangelización. Y el quinto, evangelizadores con espíritu. No comentaremos toda la exhortación, dada a su extensión. Sin embargo, somos conscientes de que todo es muy importante. Hay un acápite que el Santo Padre nos dice: somos una iglesia en salida. Y agrega algo y nos dice también: cada comunidad discernirá el camino que Cristo le pide. Vamos a compartir ahora con ustedes el contenido de un documento muy interesante, lindo de principio a fin, un texto un tanto extenso, pero muy necesario en nuestra tarea de laico. Por ello, nos centraremos principalmente en comentar la introducción de la exhortación. El Papa nos invita a una nueva evangelización. Por lo tanto, es muy necesario, primero, conocer los riesgos del mundo actual. Un evangelizador debe conocer el escenario donde trabajará. Entonces se debe hacer un diagnóstico, o lo que llamamos estudio de ambientes. Nuestra sociedad actual es muy consumista. Nos preocupan los placeres superficiales. No hay interés por el prójimo, menos en hacer el bien. Por ejemplo, ¿nos hemos preocupado por los enfermos de la pandemia? No. Todo esto afecta al mundo y a la iglesia. El segundo aspecto: las experiencias que adquirimos no podemos guardarlas.
es necesario compartirlas, sobre todo si son experiencias relacionadas con Cristo. Toda experiencia mejora, crece y se desarrolla si se comparte. Un tercer aspecto. Un evangelizador no debe tener cara de funeral, entonces, no tristes ni amargados. Por el contrario, comunicar gozo y la alegría desde Cristo. La vida se alcanza y madura en la medida que se la entrega por los otros, a pesar de las dificultades, con mucha esperanza. Reitero, no tristes, desalentados, impacientes, ansiosos, sino ministros del Evangelio, porque hemos recibido la alegría de Cristo. No hay evangelización sin evangelio. El cuarto aspecto. Todos tienen derecho a recibir el evangelio y todos estamos obligados a evangelizar. Como integrantes del movimiento de cursillos de cristiandad, debemos compartir con nuestros grupos que Cristo está en nuestros corazones y buscar que ese grupo llegue a amarlo como nosotros lo amamos. Y como reza un dicho, ¿no? Nadie ama lo que no conoce y tampoco nadie da lo que no tiene. Esto requiere de mucha preparación, es decir, estudio frecuente. No olvidemos invocar al Espíritu Santo, quien nos ayudará a conocer los signos de los tiempos. Ejemplo, y repito este ejemplo. Hemos analizado el porqué de la pandemia. Ahora sabemos que ha dejado mucho dolor, falta de trabajo, familias destrozadas por el dolor, porque no tienen dónde trabajar. Nosotros también, como católicos, no podíamos asistir a una misa, no podíamos menos recibir la Sagrada Comunión. Y otras situaciones que mencionó la hermana Fátima en la jornada de reflexión anterior. Y ahora con todas las informaciones que escuchamos o vemos, seguramente a la pandemia le tenemos miedo. En nuestro país, las marchas que sucedieron en la mayoría de las ciudades por la crisis política. Y ahora que digo este término de política, creo que podemos observar el egoísmo que demuestran todas las personas que están incluidas en política. Por ello, es necesario nutrirnos de la palabra y del pan verdadero para amar cada día más a Cristo y luego compartir con el prójimo. El Santo Padre resume la evangelización desde 3 frentes. No nos olvidemos, animados por el Espíritu Santo, que desde su venida nos motiva a la evangelización. El primer frente, que se denomina pastoral ordinaria, para encender corazones de quienes van a misa. Son católicos, pertenecen a hermandades, asisten al templo. A ellos es muy necesario que conozcan y respondan el amor de Dios. El segundo frente, dirigido a las personas bautizadas, que no viven su bautismo y no lo viven con fe. Y el tercer frente, dirigido a quienes no conocen a Cristo o siempre lo han rechazado. Por todo ello, es muy necesario, primero, una conversión personal para luego trabajar en la conversión pastoral. Nosotros sabemos
Sabemos, esto lo aprendimos en el movimiento. Mucha práctica del trípode, piedad, estudio y acción. Conocer a Cristo nos alegra, pero no dejemos que se quede en nuestras personas, sino que nuestras actitudes, es decir, nuestro testimonio, demuestre que realmente conocemos a Cristo y lo debemos compartir con todos de una manera planificada. Vamos a pasar ahora a comentar sobre las tentaciones de los agentes pastorales. ¿Y qué es una tentación? Es la insatisfacción de algo que no se logró. Es cansancio. Es sentirse derrotado por algo que no se hizo. El Santo Padre invita a crear ambientes motivadores y sanadores que sirvan para regenerar la fe en Cristo Jesús, crucificado y resucitado. Por ejemplo, una mirada contemplativa, una mirada de fe, nuevo orden en las relaciones humanas, espacios de oración, espacios regeneradores de ánimo. Todos los problemas que se presentan a veces desaniman. Frente a estas tentaciones, también el Santo Padre plantea desafíos. Y el primer desafío se llama Sí al desafío de una espiritualidad misionera. Los agentes pastorales tienen preocupación por el aspecto espiritual, ya que muchas veces se confunde con algunas acciones religiosas. Por ejemplo, llevar un hábito, ser integrantes de un coro, ingresar al templo y prender velas a todas las imágenes y cualquier otro gesto que tenga relación con acercarse a la iglesia. Esto genera el individualismo, el deseo de figurar y una crisis de identidad y la caída del fervor religioso. Hacen actuar como si Dios no existiera. Menos aún, interesa la existencia del prójimo, generando poder y gloria humana. El segundo desafío, no a la asedia egoísta. ¿Y qué es asedia? Es la pereza, flojera, tristeza, angustia. Es algo desabrido, áspero. Y a veces se dice, ¿no? ¿Qué genio tan áspero tiene? Hay temor al compromiso de evangelizar. Es mejor vivir nuestras actividades, nuestra rutina, porque ya la conocemos. Asumamos retos, planteando proyectos realizables. No perdamos el contacto con quienes salen de cursillos. Es necesario aceptar críticas. Si hacemos siempre lo mismo, la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad y se desarrolla la psicología de la tumba. ¿Y en qué consiste esto? Es decir, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Cuidado, no dejarse llevar por el pesimismo, no dejarse robar la alegría. El tercer desafío, no al pesimismo estéril. A veces nos sentimos derrotados, vencidos. Es que no confiamos en Dios. ¿Por qué? Si sabemos que el triunfo cristiano es la cruz, demostremos que somos personas de fe. Confiemos en el Espíritu Santo y no dejemos que nos roben la esperanza.
El cuarto desafío: sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Es necesario apoyarnos entre nosotros, tomarnos de la mano como una caravana solidaria, un encuentro sanador, liberador. El Evangelio nos invita a descubrir vida que se da en el trato con las personas. Por ello, a superar dudas. Cristo es un ser de carne y nos enseña a reencontrarnos con los demás y así descubrir a Jesús resucitado en el rostro de los demás, ese rostro de nuestro prójimo. El quinto desafío: no a la mundanidad espiritual. Casi siempre las personas buscan la gloria personal o sus propios intereses, confían en sus propias fuerzas, se aferran al pasado, propician conflictos. Fijémonos en Cristo resucitado, nada de vanagloria. Él muy sencillo, imitémosle, porque somos soldados. Confiemos una vez más en el Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. El sexto desafío: no a la guerra entre nosotros. ¿Cuántas guerras entre nosotros en búsqueda del poder? Ahora ya en nuestro país se acercan las elecciones. Seguramente que vamos a escuchar ofensas y ofensas y ofensas. Y muchas veces se llega hasta la violencia. Pero digamos, basta de violencia en cualquiera de sus formas. La envidia, calumnias, venganza, chismes, crítica negativa. Practiquemos la comunión fraterna, mucha oración por quienes nos escuchan fundamentalmente. No nos dejemos robar la alegría. El Santo Padre, al finalizar esta parte, nos propone también otros desafíos y son también muy importantes. El primero, mucha oración. Y esto lo aprendimos seguramente todos en cursillo. Oremos a tiempo y a destiempo. Un segundo desafío: es necesario bastante preparación y nosotros lo conocemos como estudio. Cuanto más estudiemos, vamos a poder asumir responsabilidades. Es decir, entonces, estudio constante y frecuente. Otro desafío: buena selección de quienes van a cursillos. Otra, propiciar la asistencia de jóvenes a los cursillos. Y hay que aprenderlos a escuchar. Algo más, preferencia por asistencia de profesionales a los cursillos para que se formen y apoyen en la evangelización. Si superamos estas tentaciones, lograremos con facilidad fermentar de evangelio nuestros ambientes. Vamos a pasar ahora al capítulo que nos indica el anuncio del evangelio. Y después de haber comentado los desafíos, ahora les presentamos el capítulo central de la exhortación, el anuncio del evangelio. Tengamos presentes que la palabra de Dios es el alma y soporte de la vida cristiana.
En un pueblo o en un grupo encontramos rostros diferentes, personas con diversidad cultural. Es precisamente a ellos a quienes hay que evangelizar de manera alegre, paciente, progresiva, es decir, bien preparados. Todos debemos anunciar el Evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. El Papa nos dice, es tarea de la Iglesia. Nosotros, a partir de nuestro bautismo, somos Iglesia, es decir, un pueblo peregrino y evangelizador. Con claridad se entiende que somos evangelizadores y el Espíritu Santo es quien embellecerá esta tarea. Cristo fue enviado por el Padre y entre los dos envían al Espíritu Santo, que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. En este momento tengo la seguridad que todos hemos leído el texto de Juan 4 sobre la samaritana. Cristo se encuentra con la samaritana junto al pozo de agua. Y él le pide agua a la samaritana. Ella se sorprende, precisamente porque era samaritana y Cristo era judío. Sin embargo, hay un diálogo entre ellos. Y precisamente de ese diálogo queda algo muy importante en ella. Es decir, que ella se convirtió en misionera, al igual que San Pablo, siguieron a Jesús y dieron testimonio de fe. Como integrantes del movimiento de cursillos de cristiandad, sabemos que el método para evangelizar son los cursillos. Y a partir de esta inolvidable experiencia, nos corresponde acompañar a nuestro grupo por todo el tiempo que lo requiera. 1 año, 2 años, tal vez más. Reitero una vez más, el Espíritu Santo es el agente principal en nuestras acciones. Cada grupo, al salir de cursillo, tiene un máximo de 10 personas. Y 10 personas nos van a permitir hacer nuestro trabajo de persona a persona. En cursillo iniciamos a conocerlas y a través de las reuniones las conoceremos mejor. Lo que debemos procurar es que ninguno de ellos se quede. El grupo debe continuar unido. Este proceso es lento, no debe paralizar, menos permitir que dejen de asistir. Se les debe llamar, buscar. Recordemos, nadie se salva solo. Imitemos a Jesús. Nunca esperó en su casa. Él salió a buscar. Y precisamente allí se conoce el amor y la amistad de Cristo. También podemos evangelizar otros ambientes, por ejemplo, nuestro centro de trabajo, nuestros grupos de amigos, pero tenemos que ser muy consecuentes con ellos. En toda tarea es muy importante la humildad y el testimonio, es decir, demostrar con nuestra vida quién es Cristo. Hagámoslo con amabilidad, con respeto.
con gestos o signos que permitan que el Evangelio se vaya encarnando en cada uno. Somos responsables que el grupo se evangelice poco a poco hasta que dé frutos. Otro aspecto muy necesario es saber escuchar. A veces, quienes quieren expresar sus alegrías, sus esperanzas, sus inquietudes y tantas cosas que cada uno tiene. Y solo después de una conversación se presenta la palabra con un versículo o de manera narrativa, resaltando lo fundamental que es el amor de Cristo, que se hizo hombre, murió, resucitó, está vivo y nos ofrece la salvación y su amistad. No olvidemos terminar con una oración por lo manifestado por los integrantes. Así sentirán que sus necesidades se van poniendo en la presencia de Dios. No busquemos comodidad personal. No busquemos vanagloria, porque de ser así, nos convertiremos en espectadores. Recordemos ahora que todos poseemos carismas o dones, que no debemos guardarlos, sino ponerlos al servicio de quienes comparten con nosotros y nos impulsen a evangelizar. No seamos cristianos light, no sacramentos, no lectura del Evangelio, no reuniones. Eso será más adelante. Yo conozco bastante, no necesito preparación. Y tantas otras cosas que se va diciendo. Este capítulo contiene una parte muy importante que se titula la homilía. No nos ocupamos con detalle de esto porque es en su lectura y en su comentario es exclusividad de los sacerdotes. Pero los fieles asistimos a misa y muchas veces lo hacemos de una manera muy expectante, porque precisamente queremos escuchar las palabras de un sacerdote. Y esta homilía debe ser sencilla, clara, directa y ordenada. El segundo aspecto que hemos considerado es la preparación de la predicación. Dije hace un momentito, en una santa misa, la homilía es exclusividad del sacerdote. Sin embargo, nosotros es necesario que nos preparemos a la predicación. Y esta es una tarea muy importante y necesita dedicarle un tiempo prolongado y de calidad, de oración, de estudio, de reflexión y creatividad personal. Si no se prepara es por irresponsabilidad y falta de honestidad. En la exhortación, el Santo Padre propone los pasos que usamos en una reunión de grupo. Y seguramente que así como yo, muchos de ustedes se han informado de que el Santo Padre ha pasado por un cursillo. Y yo al leer esta exhortación he encontrado muchos textos, muchas palabras que usamos en cursillo. Y aquí él propone lo siguiente. Primero, invocación al Espíritu Santo. Lectura del texto bíblico al que se le debe prestar especial atención y estar seguros de comprender cada una de las palabras para descubrir cuál es el mensaje, y lo haremos con humildad. Porque sin humildad no hay vida cristiana. No olvidemos, de corazón, somos servidores
heraldos para estudiar la palabra con sumo cuidado, con paciencia, dedicación, mucho amor. Debemos prestar atención a las palabras que se repiten o destacan. Considerar el lugar que ocupan los personajes. Repito, debemos descubrir cuál es el mensaje y el efecto que el autor ha querido producir. Recordemos, estos textos fueron escritos hace más de 2000 años. El texto debe hacer primero carne en nosotros. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias, porque para eso está el periodismo. Una vez más, el texto debe hacer primero carne en nosotros. Para predicar es necesario tener gran familiaridad personal con la palabra de Dios y es muy necesario acercarse a ella con un corazón dócil y orante, es decir, un corazón obediente y disciplinado, para que penetren los sentimientos y pensamientos y vaya germinando en nosotros una mentalidad nueva. Algo muy importante a tener presente: no evangelizamos ni hablamos para agradar a personas, sino básicamente a Dios. Además, en Mateo 12:34 se nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La exhortación nos sugiere hacer uso de la lectio divina, que es el medio que se conoce como lectura espiritual. Es necesario mucha oración y si se hace a través de preguntas, mejor. Por ejemplo, ¿qué me dice a mí este texto? Señor, ¿qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me atrae? ¿Qué me estimula? Preparémonos con amor, con paciencia, con actitud de discípulos para predicar, y siempre hagámoslo con claridad, sencillez, optimismo, calidad, poca extensión, diciendo a Jesús: habla, Señor, que tu siervo escucha. Si no se prepara un texto, nos convertimos en charlatanes. Además, demostremos santo temor de no manipular. Se menciona también sobre el uso de recursos pedagógicos, que son las diversas maneras de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Es muy importante conocer en qué género literario están escritos los pasajes de la Biblia. Y para ello sugiero a todos los secretariados organizar cursos de preparación sobre la Biblia. Y es precisamente por amor al prójimo, pero sobre todo amor a Dios, que debemos entregar nuestras capacidades y creatividad para ofrecer una evangelización de calidad. En la Biblia, en Sirácides 32:8, se nos recomienda: resume tu discurso, di mucho en pocas palabras. Quiero hacer hincapié en algo que ya manifesté anteriormente. Me refiero a conocer y escuchar a quienes nos dirigimos. Para esto nos servirá el diagnóstico del grupo. En este momento, creo que necesitamos hacernos un mea culpa o una autocrítica, ya que si no hemos recorrido el camino para evangelizar,
con sinceridad, pongámonos en una actitud de crecimiento. Pidamos a Dios Padre, a Cristo Jesús resucitado y al Espíritu Santo, nos den luces necesarias para estudiar, autoevangelizarnos primero, para luego evangelizar a quienes el Señor ponga en nuestro camino. El Santo Padre a esto le llama valor pastoral. El mejor predicador es la palabra. Dice, la palabra suena, los efectos truenan. Y el tercer aspecto de este anuncio del Evangelio es una evangelización para la profundización del querigma. Querigma es el primer anuncio y debe ocupar el centro de la evangelización y de toda renovación eclesial. Este primer anuncio se debe repetir y debe provocar un camino de formación y maduración. Se centra en la proclamación del amor de Dios, manifestado en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, crucificado y resucitado por nuestra salvación. La evangelización busca el crecimiento y el progreso de los evangelizadores, de todo el pueblo de Dios, desde luego, de toda la comunidad y de todos los grupos. ¿Estaremos evangelizados ya? ¿Y cuál es el primer anuncio? Es el amor de Dios y se repite porque Cristo no deja de amarnos y es muy necesario que lo volvamos a escuchar y a anunciar. Esto nos indica que hay una permanente necesidad de ser evangelizados y tener cada vez una mejor formación. Así, el querigma se irá haciendo carne en nosotros y comprenderemos cualquier tema. Es necesario también tener en cuenta como una característica de la catequesis a la iniciación mistagógica, que significa el progreso en la formación, la renovación de los signos litúrgicos, comprendidos en los manuales de preparación para los sacramentos de iniciación cristiana. Anunciar a Cristo significa creer en Él, seguirlo porque es verdadero y justo, amarlo porque es capaz de calmar nuestra vida de resplandor y gozo profundo. Esto es precisamente lo que debemos infundir en quienes nos escuchan. Por lo manifestado es muy necesario el acompañamiento a los hermanos. Prudencia, mucha comprensión, arte de esperar y de escuchar, docilidad de espíritu para cuidar con mucho celo a las ovejas que nos confían, ya que hay muchos lobos que intentan separar a nuestro rebaño. El buen acompañante no permite desánimo ni fatalismo, sino invita a curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo y salir a anunciar el Evangelio. Vamos a comentar ahora el quinto capítulo de la exhortación y se titula Evangelizadores con Espíritu. La evangelización es un proceso, como ya lo dijimos, prolongado. Requiere paciencia, decisión, dejar de lado nuestra comodidad y con la meta de llegar hasta donde se necesita. Recordemos que en Pentecostés el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios. A través de esta disertación,
hemos mencionado varias veces la necesidad de invocar al Espíritu Santo. Una vez más, les pido, invoquémoslo a través de la oración para convertirnos en evangelizadores y anunciadores de la buena noticia, no solo de palabras, sino básicamente con nuestra vida, con mucha humildad y sencillez. También reitero una vez más sobre la necesidad de prepararnos, de estudiar. El mismo el Papa Francisco nos dice, existe variada bibliografía para ello, entonces preocupémonos por buscar. Es necesario también la asistencia a la adoración eucarística. Particularmente aquí en Tarma se da los días jueves a las 6 de la tarde. Y seguramente que en todas las ciudades es el mismo día. ¿Por qué jueves? Porque es el día en que Cristo instituyó el orden sacerdotal. También es muy necesaria la oración. Repito, la oración. Una evangelización con espíritu es una evangelización con el Espíritu Santo, porque es el alma de la iglesia. El Papa para ello nos propone motivaciones para un renovado impulso misionero. Y son las siguientes. La primera motivación, evangelizadores con espíritu que oran y trabajan, es decir, con una espiritualidad que transforme corazones. Segunda motivación, la oración. Es muy necesaria y la lectura orante de la palabra. Tercera motivación, encuentro personal con el amor de Jesús. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al hecho de acercarnos al sacramento de la confesión. Eso va a permitir que amemos a Jesús cada vez más y le pidamos de rodillas y ante el Santísimo su auxilio. Cuarta motivación, contemplar el Evangelio con amor, leerlo con un corazón dócil y orante. Quinta motivación, hacernos amigos de Jesús hasta llegar a un amor fraterno. Sexta motivación, entusiasmo de anunciar a Cristo. El misionero sabe que Cristo habla con él, camina con él, respira con él, trabaja con él. Séptima motivación, sentirse feliz por el grupo con el cual se trabaja, porque con ellos llegaremos a ser el pueblo que Dios quiere. Octava motivación, actuar con humildad. No somos superiores ni príncipes. Novena motivación, cerrar los ojos al prójimo es cerrar los ojos a Dios. Décima motivación, desear y buscar la felicidad de los otros. Décimo primera motivación, levantar, sanar, bendecir, edificar, atender a las personas como lo hace una enfermera o un docente. Décimo segunda motivación, Cristo resucitado y glorioso es nuestra fuerza. Décimo tercera motivación, hagamos que reaparezcan los valores. Sí, hermanos, seguramente también ustedes han escuchado
Ya no existen los valores, pero nosotros hagamos que reaparezcan los valores, sobre todo los valores espirituales, valores sociales. 14ª motivación. No sentirse fracasados. ¡Ánimo! Porque sí se logran éxitos. 15ª motivación. Decidida confianza en el Espíritu Santo. Si le pedimos, Él siempre nos ayuda, nos sana, nos auxilia. 16ª motivación. Pedir por los otros. Hagámoslo, seamos generosos. Y la segunda parte de este 5º capítulo se refiere a María, madre de la evangelización. María, estrella de la nueva evangelización. Con el Espíritu Santo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo. María es el mejor regalo que hizo Jesús a su pueblo, cuando desde la cruz vio a su madre y a su amigo y pronunció estas palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al amigo amado le dijo, ahí tienes a tu madre. Estas palabras las escuchamos en la Semana Santa, el Viernes Santo, ¿verdad? Y esto está en Juan 19, 26 y 27. Solo después de hacer este regalo a todo su pueblo, Jesús sintió que todo estaba cumplido. Juan 19, 28. Esta es una prueba más del inmenso amor de Cristo a nosotros, porque no quiere que caminemos sin una madre. María sabe transformar una cueva en casa de Jesús con una montaña de ternura. Ella no deja que falte vino en una celebración. Ella, con el corazón abierto por la espada, comprende todas las penas y permanecerá por siempre junto a nosotros. Veamos en ella humildad, ternura, cariño. Es una mujer orante. Donde se encuentra, ella pone calidez de hogar. Reconoce las huellas de su hijo. Es una mujer de fe. Y como lo hizo con Jesús, camina con nosotros. A través de la historia, fue presentándose en distintas advocaciones marianas, lo que hizo que a su alrededor se fueran reuniendo muchos de sus hijos, como la Virgen de Fátima, la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Virgen de Lourdes, y hace poco se celebró la festividad de la Virgen de Guadalupe. Y hay muchas otras advocaciones que seguramente ustedes las conocen. Se presenta ella en diferentes lugares, ve las necesidades y facilita la evangelización sociocultural. Por esta razón, acudamos a la Madre del Evangelio y pidamos que interceda por nosotros en esta etapa evangelizadora. Hermanos, como integrantes del movimiento de cursillos de cristiandad, consideramos que todo lo que acabamos de manifestar sí lo podemos y debemos realizar para cumplir con nuestro método de evangelización, es decir, los cursillos y las reuniones de grupo. Pero tampoco creamos que es el único medio de evangelizar. No, porque podemos evangelizar en nuestros ambientes, la familia, el centro de trabajo, el grupo de amigos,
Lo principal es no apartarnos de ellos. Hace poco el Santo Padre decía, no se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Vamos a dar lectura a una poesía que fue creada por el Papa Francisco y con esto termina la exhortación. Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida. En la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría de Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. Recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Hermanos, antes de finalizar, yo les pediría que lean esta hermosa exhortación, porque es interesante de principio a fin, de colores. Gracias.